Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, y os voy a contar una cosa, y es que desde que subí en Instagram la foto del panel de LED de Nanlux, el Dino 650C, muchos directores de foto, muchos gaffers, no muchos, algunos, me han estado preguntando cosas técnicas sobre este aparato, y es que en ese momento yo todavía no había hecho un review técnico completo del aparato en cuestión. Pero ahora que sé un poquito más, una de las preguntas más frecuentes que me hacen es ¿cuál es el aspecto diferenciador de este panel? ¿Qué es lo que lo hace diferente de los demás paneles que ya están en el mercado? Y esta es una de las preguntas más importantes, y es lo que os quiero enseñar hoy. Hay varios aspectos, pero uno de los más principales es este que os voy a comentar ahora. Veréis, en el panel de control tenemos varios presets, varios aspectos, varios ajustes que podemos usar, pero uno en cuestión se llama Gel. Pero para explicaros esto con un poco más de gracia, quiero entrar en mi imaginación. Y me imagino al equipo de I+D de Nanlux poniéndose en contacto con gaffers, con profesionales del audiovisual, con directores de fotografía, sobre todo de la antigua escuela. Me imagino un diálogo como: chicos, ¿qué es lo que nosotros podemos implementar en nuestros nuevos productos que os haga la vida más fácil a la hora de trabajar en un set de grabación? Y me imagino una cosa así. Creo que la respuesta fue: necesitamos presets perfectamente calibrados que se asemejen lo máximo posible a los geles que solemos usar nosotros en nuestras grabaciones, en nuestros trabajos, en nuestros rodajes. Y Nanlux escuchó esto y lo puso en marcha. Veréis, estáis viendo en pantalla la página que pertenece dentro del panel de control a la posición Gel. Si nosotros cambiamos, veis que hay diferentes tipos de páginas, pero la que queremos explicar hoy es la posición Gel. Bien, dentro de esta página tienes un montón de presets con todos los geles que solemos usar nosotros en nuestras grabaciones habituales, ya sean de videoclips, de cine, series, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a hacer una prueba. Estamos en doble CTO. Voy a poner una pantalla abajo para que podáis ver cuál es el control o el preset que estamos usando. Y vamos a movernos. 1/8 de CTB, 1/4 de CTB, medio CTB, full CTB y double CTB. Tenemos la banda, tenemos filtros como el rosa, tenemos filtros como el magenta, tenemos filtros como el red 90, que está muy bien, tenemos filtros como el amarillo y también el verde, el cian, el azul 90. Y estos, amigos míos, son los filtros que solemos usar nosotros más en los rodajes, para carga o para cargarlos de una manera más fácil, más rápida, y eso ya sabéis que en rodaje el tiempo es dinero. Bien, estos son una de las cosas más diferenciadoras, hay varias, pero una de ellas es esta, de los aparatos de Nanlux, concretamente el Dino 650C. Un momento. ¿Estás estudiando cinematografía? No te vayas, porque a lo mejor yo estoy hablando de filtros y tú no sabes a lo que me refiero. Bien, los filtros, en este caso en este caso lo tengo yo en un bastidor, son aparatitos, ¿veis? Por ejemplo, lo estoy poniendo en el foco que tengo aquí enfrente y me está filtrando la luz y me da un color diferente. Son una especie de geles de plástico en los que hacen cambiar la luz máster por una luz diferente para dar un ambiente, una atmósfera, etcétera, etcétera, etcétera. También lo solemos poner así, como podéis ver aquí, delante de los focos, en tungsteno, solemos trabajar así. Pillamos con pinzas. Y bueno, en resumen, que esto es uno de los aspectos más diferenciadores de este aparato y hay que tenerlo muy en cuenta. ¡Abrazos!